En primer lugar, lo grecorromano. El primer sustrato que va a tener es lo grecorromano. En segundo lugar, lo céltico también. Inglaterra, entre otras cosas, fue poblada por distintas tribus de origen celta, con su identidad también propia. Y en tercer lugar, lo germánico. No nos podemos olvidar que en el siglo V, Inglaterra es invadida por tribus germánicas, que después los conocemos con el nombre genérico de anglosajones. Pero bueno, traen toda su cultura también germánica y se mezcla con esto. Y no olvidemos también que durante muchos siglos sufrieron invasiones constantes de vikingos y hasta se instalaron y formaron también un pequeño, no un pequeño reino, un reino interesante, porque incluía también a Dinamarca, que era un reino vikingo propiamente. Pensamiento por otro lado, quizás de ahí viene también la tendencia de piratas de ellos, pero bueno, volvemos acá. Entonces, debe tener algo de componente grecolatino, algo de componente entonces celta, algo de componente germánico. Vamos a ver cuáles son esas fuentes. Desde lo greco-latino, el dragón no está presente. No encontramos este tipo de criaturas. Pero no se olviden lo que decíamos antes. Tolkien, filólogo, le encanta el tema de las palabras, el significado de las palabras. Y resulta muy interesante el origen de la palabra dragón, porque es de origen griego. Y la palabra dragón significa literalmente, la palabra es drakon en griego y significa serpiente. Pero resulta más interesante ver de dónde deriva esta palabra drakon. Deriva de otra palabra griega más antigua todavía, que es drakein, y significa mirada. Fíjense cómo las conexiones con las características que tiene el dragón, la mirada. Vamos a ver en el mundo celta. En el mundo celta, a pesar de que por ahí últimamente, debido al movimiento de New Age, quizás hay como un rescate, digamos, de todo lo céltico, también hay como podríamos decir así, una desvirtualización de todo lo que es realmente histórico celta. Es como que se han inventado muchas cosas. En la realidad, el dragón en el mundo celta no aparece tampoco demasiado. Tenemos que ir a buscar directamente a las historias artúricas para encontrarnos recién con la presencia del dragón. Y ahí tenemos dos cosas interesantes. La primera es que nos aparece, hay una colección de poemas galeses que se llama el Mabinogion, que podríamos decir así que es como un antecedente, una de las fuentes de donde salen después las historias de Arturo. Algunos de los personajes que aparecen en las distintas historias de Arturo están inspirados en personajes que aparecen en esta colección de historias que se llama el Mabinogion, que es galés. Bueno, ahí nos relata la historia de dos dragones, un dragón rojo y un dragón blanco, que en tiempos de un rey galés llamado Lud, peleaban permanentemente y eso causaba el mal de toda la población, porque era tal el ruido que hacía que los hombres no podían trabajar porque los atormentaba, las mujeres no podían dar a luz a sus hijos porque les atormentaba el ruido del dragón. Entonces, ¿cuál es la solución que los druidas le dan al rey Lud? Bueno, que cabe un gran pozo y que lo llene de hidromiel. Entonces los dragones van a ir a tomar la hidromiel y ese es el momento para matarlos. Bueno, él hace eso, cava un gran pozo, pero después cuando los dragones efectivamente van a zambullirse en la hidromiel, y evidentemente se ve que les gustó muchísimo porque dejaron de pelearse entre sí, en lugar de matarlos, lo que hizo fue cubrirlos de tierra encima. Y después no se sabe más qué pasó con estos dragones.
En la historia de Arturo, cuando después vamos a empezar a buscar aquellos que empiezan a relatar sus historias, vamos a citar entre ellos Nennius, uno de los primeros que empieza a hablar de Arturo como leyenda, ¿sí? Cuenta la historia de uno de sus antepasados, Vortigern, un rey que precisamente tiene el problema de que quiere construir un castillo y siempre que está construyéndolo se le derrumba. Y siempre se le derrumba y siempre se le derrumba. Entonces manda a buscar a Merlín para que le diga ¿por qué? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Si tengo los mejores arquitectos, si tengo los mejores materiales, ¿por qué se me derrumba siempre? Entonces Merlín le dice, bueno, esto es porque en el interior de esta montaña donde vos estás construyendo hay dos dragones que se están peleando, un dragón rojo y un dragón blanco. Y eso nos hace recordar aquella historia que está en el Mabinogion. Bueno, ¿qué hizo? Los liberó. Entonces dice que salieron de ahí y bueno, y siguieron peleando y termina venciendo el dragón rojo al dragón blanco. Según la tradición, el dragón rojo representaba a los celtas. Y el dragón blanco representaba a los invasores de ese momento, los sajones. De ahí que la bandera de Gales presenta justamente un dragón rojo en su bandera. Bueno, la historia termina ahí y nunca se sabe qué pasó después con este dragón rojo y nos estamos quedando sin energía. Bueno, vamos a seguir pasando así rápidamente las imágenes. Bueno, vamos a ver que Tolkien le va a encontrar una vuelta a esto y él sí va a escribir qué pasó después con este dragón rojo y con este dragón blanco, pero vamos a ver al final eso. Bueno, pero esos son los elementos que nosotros podemos encontrar en la mitología céltica. En la mitología nórdica, tercera fuente en la que se abreva, ahí los dragones que vamos a encontrar más importantes, tenemos en primer lugar, y este es uno de los más interesantes de todos, al dragón Fafnir, que es en esta talla vikinga, que vemos acá, que está siendo matado por Sigurd. Bueno, la historia de Sigurd y del dragón Fafnir son muy interesantes, por lo siguiente. En primer lugar, Fafnir no había sido un dragón originalmente, con lo cual vemos también el tema de que es corrompido por algo. Fafnir en realidad había sido un enano. La historia de él viene así. Resulta que el rey de los enanos tenía tres hijos, uno de los cuales Oder, tenía la capacidad de convertirse en nutria. Resulta que una vez Oder estaba nadando por ahí, hacía calor, se mete por un río, empieza a nadar y de repente se encuentra con Loki, que dice, qué bien que me vendría hacerme un gorro de nutria en este momento. Y entonces mata al pobre Oder, y bueno, se entera el rey de los enanos de esto. Inmediatamente, el rey de los enanos, fíjense características muy enanas, en lugar de llorar la muerte del hijo, le exige una compensación en dinero por la muerte de su hijo. Entonces, Odín interviene a Loki exigiéndole para que pague por la muerte, ¿sí?, del hijo del rey de los enanos, y entonces le entrega un tesoro. Pero aquí que este tesoro tenía una trampita, porque era un tesoro maldito. Y dentro de ese tesoro había un brazalete, que aquel que lo poseyera caería sobre él todas las desgracias. Bueno, esto me hace recordar también las crónicas de Narnia, donde Eustace, no me acuerdo, el lucero, no, el navegante del alba, no me acuerdo cómo se llama el libro en el que aparece el personaje. Eustace también se convierte en dragón cuando se coloca el brazalete, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa entonces? Resulta que el rey de los enanos se queda con este tesoro, ¿no? Los dos hijos que quedaron del rey de los enanos entonces deciden ponerse de acuerdo y matar a su papá para quedarse con el tesoro. Ahora,
estos dos hijos, uno se llamaba Fafnir y el otro se llamaba Regin. ¿Qué pasó? Fafnir expulsó a su otro hermano Regin para quedarse con todo el tesoro. Bueno, y ahí se murió. Para quedarse con todo el tesoro, y en ese momento se convierte en un dragón. La avaricia lo hace a él convertirse en este ser repugnante, malvado, que es el dragón Fafnir. Regin se queda con la sangre del ojo. Entonces, ¿qué hace? Él va a adoptar un hijo que se llama Sigurd, al cual entrena justamente para matar a su hermano, con la intención de que así le recuperase el tesoro y después él iba a matar a su propio hijo adoptivo. Una familia, pero excelente, hermosa familia. Bueno, Sigurd, ¿qué hace? Bueno, enfrenta al dragón. El dragón, astuto, le revela a Sigurd las verdaderas intenciones de Regin. Con lo cual, ¿qué hace Sigurd? Mata al dragón y se aprovecha de los poderes mágicos que tenía la sangre del dragón, bañándose en su propia sangre para obtener con eso, no digamos la inmortalidad, pero sí la invulnerabilidad, digamos así. O sea, no le podían hacer nada a él si estaba bañado en la sangre del dragón. Pero aquí, que una hojita de olmo le viene a caer justo en la espalda, y fue el único lugar donde no le cayó la sangre del dragón, por la cual no obtuvo la inmortalidad. Bueno, no seguimos la historia porque la historia sigue. Nos interesaba simplemente presentar a el dragón Fafnir, y las características que tenía este dragón. Fíjense cómo muchas de las cosas que nosotros ya habíamos citado de los dragones de Tolkien están presentes acá, ¿no? En Fafnir. El otro dragón que aparece en las historias nórdicas es el dragón de Beowulf. Beowulf es, podríamos decir así, como el poema épico fundacional de la literatura anglosajona. Y es un héroe, Beowulf, que tiene que luchar contra determinadas amenazas que tiene hacia el pueblo, ¿no? En primer lugar, tiene que enfrentarse con los ogros, y después, bueno, termina enfrentando ya, en el ocaso de su vida, a un dragón, y muere él mismo en la lucha contra este dragón, ¿no? Pero bueno, acá en este caso, en este dragón no aparece nombre, no aparece tampoco algún poder especial, ni tampoco esta capacidad de hablar que tiene. Sin embargo, sí se lo pinta como un ser maléfico que destruye, etc. Bueno, vamos a ver ahora el tercer punto que habíamos dicho dentro de esta charla, que era buscar ahora cuál es el sentido que está detrás del mito, ¿no? El dragón es un símbolo de muchas cosas. En primer lugar, podemos ver que el dragón representa una prueba que necesita pasar un héroe para poder alcanzar la plenitud de su ser. El héroe no llega a ser totalmente completo si no alcanza a matar al dragón. Y el dragón, en este sentido, lo que representa son las fuerzas descontroladas de la naturaleza. Son las fuerzas descontroladas de la naturaleza, que obran dentro de uno también. Entonces, el héroe, para poder alcanzar esa categoría de héroe, tiene que luchar contra eso. El dragón es signo de codicia, ya lo hemos visto muchas veces. Y cuando hablamos de serpiente y de gusano, pensemos también en las características que tiene la serpiente y el gusano. Cuando Tolkien nombra a los dragones, muchas veces utiliza como sinónimos gusano también. Ustedes fíjense, la serpiente es aquello que se arrastra, el gusano es aquello que descompone, que corrompe, pero desde adentro. ¿Cuántas veces nos puede pasar que tenemos una fruta aparentemente apetitosa,
le damos el primer mordisco y encontramos que está todo podrido. ¿Y quién es el responsable? Un gusanito que está metido ahí en el medio de todo esto. Bueno, fíjense que eso es justamente lo que, una característica del dragón, y eso es lo que hace el mal en cada uno de nosotros. El mal es rastrero, el mal no va de frente, el mal se arrastra y el mal corrompe interiormente. Fíjense, les leo esta cita del Hobbit que yo les contaba anteriormente, donde vemos cómo este dragón, Smaug, trata de meterse dentro del corazón de Bilbo y corromperlo desde adentro, ¿no? Supongo que conseguiste un buen precio por esa copa, le dice a Bilbo, sabiendo perfectamente que esa copa en realidad era simplemente la prueba que él tenía que llevar de que había llegado al tesoro. Lo conseguiste, ¿verdad? Le dice. Nada de nada, le dice el dragón. Así son ellos. Y supongo que se quedaron afuera escondidos. Y que tu tarea es hacer los trabajos peligrosos y todo para ellos. Miren cómo va sembrando cizaña, ¿no? Bueno, eso es lo típico del dragón. Y fíjense cómo tenemos acá una conexión tan perfecta también con otra serpiente, también muy metida en nuestra cultura, que es la serpiente bíblica. La serpiente del jardín del Edén obra de la misma manera. Cuando se encuentra con Eva primero, después con Adán, hace este trabajo justamente de trabajo fino, de tratar de ver cómo engatusar. Por eso también resulta muy interesante ver algunas colecciones de escritos de sabios pensadores cristianos de los primeros siglos, como por ejemplo son los que se llaman los apotegmas de los padres del desierto, que son colecciones así, como podríamos decir así, de pequeñas anécdotas o refranes de los primeros ermitaños que se iban al desierto a hacer su vida de meditación y de perfección, etc., ¿no? Y hay una recomendación que aparece muchas veces en estos apotegmas, y es: con el diablo no hay que dialogar, ¿no? Porque si se dialoga con él, se cae en su trampa. Y Bilbo casi cae en ese error. Fíjense lo que le pasa justamente por, casi ponerse a dialogar. Me olvidé el hobby, traje el arreo de Wootton mayor. Bueno, hay un momento en el cual justamente empieza a responderlo a Smaug. Y a medida que le empezaba a responder, iba cayendo en la misma trampa del diálogo que él estaba haciendo. Entonces, hay que tener cuidado con el mal. No hay que dialogar. Con el mal no se transige, digamos así. El mal tiene visión muy aguda. Eso también es lo que nos quiere estar diciendo con esto detrás del mito. El mal tiene una visión muy aguda. Lo envuelve todo. No se envuelve a nosotros y nos seduce. Y no se engaña con verdades a medias. Fíjense cuando le dice acá, justamente, Smaug, ellos están afuera, haciendo que vos hagas la tarea peligrosa. Y sí, a ver, es cierto eso, pero es una verdad a medias. No es que en realidad los enanos no quisieran a Bilbo o se quisieran aprovechar de Bilbo, etc. Y la cosa más importante, me parece a mí, de todo esto, es que como el dragón es un gusano, como sabemos que el gusano trabaja por dentro, no busquemos el mal afuera, busquemos el mal que corrompe adentro nuestro. O sea, es algo que, el mal es algo que corrompe desde adentro. Entonces, el enfrentamiento que tengo que tener contra el dragón es una cuestión de tipo personal. Es algo que yo tengo que descubrir dentro mío y ver qué es aquello que me está royendo desde adentro para sacar lo malo que hay de mí y que no pueda salir adelante los tesoros que yo tengo escondidos, y que ese mal que está ahí lo tiene acaparado para nada, porque encima ni siquiera lo usa, ¿sí? El dragón
acapara tesoros y se sienta encima, pero no los usa. ¿Quién es capaz de vencer esto? ¿Cómo se puede vencer? Y otra vez Tolkien nos presenta los casos. ¿Quién vence a los dragones y sale bien? Porque Túrin vence al dragón, pero sale mal. Túrin termina muerto por el dragón. ¿Quién vence al dragón y sale bien? Bilbo, el Hobbit. ¿Quién vence al dragón y sale bien? Otro personaje de otra obra de Tolkien, por ahí no muy conocida, que es Egilio, el granjero de Ham. Un granjero. O sea, ¿quién puede vencer al dragón y salir bien? ¿Quién puede vencer al mal y salir bien? El humilde. Y ahí entramos en el tema que era la pasión de Tolkien, y es el ennoblecimiento del humilde. Él siempre quiso mostrar que no hay nada más grande que justamente los pequeños, que es eso justamente lo que los hace grandes. Bueno, creo que ese es el mensaje que hay detrás del mito. Creo que esto es lo que hace que Tolkien sea para muchos de nosotros un referente tan importante, porque no es simplemente, como habrán visto, una literatura de pasatiempo, porque le podemos encontrar un montón de aplicaciones que lo podemos llevar a nuestra vida y nos puede hacer mucho bien, ¿sí? Bueno, y último dato anecdótico, que yo les había contado sobre el dragón rojo y el dragón blanco, que había quedado como inconcluso en las historias de tanto del ciclo artúrico como de las historias celtas. Bueno, en esta historia que yo les conté recién de Egilio, el granjero de Han, que lo cité así muy a la ligera, hay un dragón que se llama Crisófilax. También un juego de palabras, con palabras griegas que tienen que ver con el amor al oro, Crisófilax. Bueno, Crisófilax era un dragón rojo, y el ambiente donde sucede esto trae muchos recuerdos a Gales, precisamente. Entonces, no cuento mucho la historia de Egilio, el granjero de Ham y Crisófilax, porque yo les pediría que busquen ustedes, porque es una de las historias más graciosas y más llevaderas de todo llevaré, pero para quien es práctico todo llevaré. Pero les puedo asegurar que es deliciosamente humorístico, Egilio, el granjero de Ham, y además una crítica también con muy buena altura a los que se creen gobernantes o directivos de un pueblo, ¿no? Muy interesante para leerlo, ¿no? Y bueno, y ahí vemos qué pasó con el dragón rojo, porque ahí cuenta la historia de Crisófilax. Y el dragón blanco, bueno, aparece otra historia, que es Roverandom, que es una historia que escribió él para sus chicos, en realidad para uno de sus hijos, Michael, que tenía un perrito que perdió en la playa. Entonces, pobre chico, estaba llorando tanto que le inventó toda una historia para poder consolarlo y mostrarle que en realidad ese perrito no se perdió, sino que se fue a vivir aventuras por el mar y por la luna. Y en la luna se encuentra con el dragón blanco, el dragón de la luna, que es el responsable de los eclipses, decía acá en esta historia. Bueno, así que ese es el destino justamente del dragón blanco de la historia de Arturo, que fue a parar a la luna, y por eso nunca más nadie supo qué pasó con él, ¿no? Así que, bueno, espero que esto les haya gustado, pero además también les haya como picado el interés por querer acercarse a la literatura de Tolkien, y que vean que, bueno, más allá de que lean a Tolkien o que lean a cualquier otro autor, no piensen nunca que la literatura fantástica es una literatura de escapismo de la realidad o de pérdida de tiempo, sino que si el cuento fantástico está bien hecho, como decía él, y se lo cito de vuelta y con esto cierro, hay un mensaje moralizante en todo cuento de hadas digno de ser contado. Así que bueno, muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias al profesor Omar Velázquez por haber venido a compartir con nosotros todo este saber acerca de dragones. Yo como petizo soy fan de Tolkien, obviamente. Los invito ahora a que si desean pasar a la sala en la que nos encontrábamos antes, a la sala Cartier aquí a la vuelta, va a estar comenzando la charla de Walter Armada, el mayor especialista en Batman que tenemos en la República Argentina. Este aplauso renovado es para el profesor Velázquez. Gracias.